Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde, te pido bendigas a todos aquellos que nos ven en esta tarde, en el nombre de Jesús, que les suplas todas sus necesidades, que todo sea contestado de acuerdo a tus riquezas en gloria. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú bendecirás a todo aquel que vea este programa. Te pido que traigas revelación en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, que es la única fuente que nosotros tenemos, en el nombre de Jesús. Nuestra única fuente de sabiduría. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Bendiciones en esta tarde. Es un placer estar de nuevo contigo con el programa Reforma, Avivamiento y Gloria de nuestro ministerio. Voy a dar el email de nuestro ministerio para alguna necesidad que tengas de oración, preguntas, cualquier necesidad. Nos escribas ministerioapdp@gmail.com, ministerioapdp@gmail.com. Amén. Quiero entrar en materia porque esta tarde, hace un tiempo atrás, había sentido algo en torno a hablar de un tema que está siendo algo bien usado en la iglesia contemporánea y está siendo abusado. En la iglesia contemporánea ha sido abusado. Quiero que se entienda, primero que nada, que yo creo en la paternidad espiritual. Creo que ningún ministerio puede ser llamado llanero solitario. Creo que los ministros estamos llamados a sujetarnos, porque él le dice sujétese a las autoridades, punto. Y a autoridades en la iglesia, Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero de ahí a encontrar tu verdadero ADN espiritual, una palabra que se está usando mucho, el DNA, el ADN, hay un paso. Y creo que tenemos que identificar dónde está ese ADN espiritual para nosotros entregarnos en una paternidad espiritual. Y no estoy usando el término cobertura. Y te voy a decir por qué. Porque el término cobertura no es bíblico. La única forma en que una cobertura está mostrada en la Biblia es para cubrirnos unos a otros en oración. Hello. Es decir, que yo cubro a un hermano en oración y ese hermano me cubre para atrás a mí, estamos en una cobertura, ya está, punto. El término correcto es paternidad espiritual. Y no es la paternidad que hablan de los curas católicos, porque también he escuchado hermanos, si le puedo llamar así a veces, legalistas, personas que no quieren aceptar la verdad bíblica porque no le enseñaron de esa forma a ellos. Al ellos no querer aceptar el término por no ser enseñado, entonces ellos quedan en el legalismo, porque un espíritu fariseo entró y no le permite tener revelación de la palabra mayor de la que ellos tienen. Alaba. Pero la paternidad es un término completamente bíblico. Es bíblico estar en una paternidad espiritual. La cobertura es, como te dije, apoyarnos unos a otros en oración. Te cubro en oración, yo te cubro en oración. Ya, sencillo. Me cubres y te cubro. El término cobertura no está, de la forma que se está llevando, no está aprobado por la palabra de Dios. No está. Lamentablemente se ha llevado como un negocio. Y de eso vamos a hablar. Aunque el programa de hoy se tarde muchísimo. Pero tenemos que hablar las cosas por la palabra. Sin esta no cuenta nada. No importa el sueño, la revelación que te traigan. Kenneth Copeland dijo una vez, si hay un rema que es traído y no está en la palabra escrita, coja el rema y bótelo por el toilet, es decir, échelo por el baño, boom, y bájelo duro. Alaba. Vamos entonces a hablar de lo que es cobertura y es paternidad. La cobertura, como te dije, no es un término bíblico como jefatura.
Vamos a aclararlo. Que yo soy tu cobertura, que esto. No, hermanos, no. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Yo he escuchado de tantos y yo los viví. Yo los viví. En el año 2009 con unas personas, no voy a mencionar su nombre. Los viví. Los abusos de esas personas. Los abusos que ellos dejaron en la tierra donde estuve. En México, punto. Vamos a decirlo así. Los abusos que ellos cometieron en esa tierra. Entre unos cuantos hermanos. Los abusos cometidos contra mi persona, las difamaciones, las falsas acusaciones. Soy tu cobertura, que ese ministerio es mío. No, hermanos, no. Eso es una jefatura, eso es un concilio. Eso no es visión apostólica. Eso es algo completamente antagónico, antibíblico. Montarse como un cacique. En Puerto Rico decimos los caciques de los indios. Es decir, el jefe indio, unga es de África. Hay que traer cosas con un poquito de alegría a veces para que no piense que uno está amargado. Amén. Pero eso es antibíblico. El término cobertura se refiere a oración mutua, apoyo de unos a otros. Y esto la iglesia lo ha hecho toda la vida. Cúbreme en oración, voy a hacer esto. Claro, te cubro. Mira, tengo tal problema, cubre en oración. Amén, te cubro. Entre hermanos en Cristo. No es una pirámide como se ha querido demostrar. Que yo te sirvo, yo te diezmo. Mira, hermano, no. Vamos a hablar de esto un poquito. Esto no es para dar diezmos tampoco. Es antibíblico. Punto. Vamos a hablar ya mismito. Porque si la Biblia muestra unas ofrendas para dar ofrenda a quienes están en tu paternidad, no tu cobertura. Eso es un término bíblico. Pero la paternidad sí es un término bíblico. Ese sí es un término bíblico. Y es no un término bíblico, sino que es un entendimiento bíblico del término que es respaldado por la Biblia. Tenemos un montón de versículos. Pero como la palabra paternidad implica es ser padre, vamos a ver la escritura el término paternidad. Y el primer término vamos a buscar 1 Corintios 4, 14 al 17. 1 Corintios 4, 14 al 17. Gloria a Dios. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No escribo esto para avergonzaros, es decir, para hacerles sentir vergüenza, sino para amonestaros como hijos míos amados. Escuchen lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Escucha. Porque en Cristo Jesús os engendré por medio del Evangelio. Es decir, engendrar es parir. Escucha, esto es bíblico, la paternidad es bíblica. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. Vamos aquí. Que es mi hijo amado. Escuchen, un hombre que no se casó, miren lo que dice. Mi hijo amado y fiel el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Padre espiritual, Pablo, dice que los engendró por medio del Evangelio, es decir, se lo ganó para Cristo. Amén. Solamente. Todo lo que significa en este caso el término cobertura. Vamos a otro versículo. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 1, verso 3. La palabra se lee. Perdón, verso 2. Verso 2. Amén. Verso 2. Mi escritura. Pido perdón. Pues no soy perfecto. A Dios sea la gloria. A Timoteo, verdadero hijo en la fe,
A Timoteo, verdadero hijo en la fe, es decir, es un hijo engendrado en el Espíritu. Gracia, misericordia y paz, nuestro Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a 2 Timoteo 2.1. Próxima cartita. 2 Timoteo 2.1. Tú pues, hijo mío, de nuevo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hijo mío, otra vez, un hombre que no se casó, Pablo dice, no a Timoteo. Hijo mío. Vamos a 1 Timoteo 1.18. Para atrás. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que te dieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia. Hijo Timoteo. Qué trato tan lindo. Padre a hijo. Qué lindo. Como Pablo está hablando. Pero vamos a hacer, espérate, que todavía no he empezado. Vamos de nuevo. Tito 1.4. 2 cartitas más. Después de 2 Timoteo. A Tito, verdadero hijo en la común fe. De nuevo, otro hijo espiritual. Ahora está hablando de Tito. Tenemos la iglesia de Corinto. Una iglesia completa. Tenemos a Timoteo. Tenemos a Tito. Vamos a tocar otro que muchas veces no se habla. Vamos a la próxima cartita. Filemón. Verso 10. Vamos hasta el 9. Más bien te juego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te juego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Miren esto, lo parió en la cárcel. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no se es útil. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Es decir, Pablo tiene una iglesia que le llama hijos. Hablando por encimita. Hay más versos, pero no tenemos tiempo limitado. Y quiero discutir esto hoy, que me cueste 1 hora y media. Habla de Timoteo, habla de Tito y habla de Onésimo, que es un esclavo. Es decir, se lo gana la cárcel para Cristo. Y se lo manda a Filemón para que Filemón lo tome. La historia de la iglesia cuenta que Onésimo llegó a ser obispo de la iglesia. Miren qué clase. Gloria a Dios. De un esclavo a ser un obispo en la iglesia. Es decir, un supervisor de iglesia. Qué cosa más tremenda. Cómo Dios opera. Cómo el Señor. Es decir, vamos a entender el concepto de lo que es paternidad. ¿De acuerdo? Todos estos versículos. Quiere decir que la paternidad se puede definir como el término de ser, así como los hijos naturales necesitan ser cuidados, los hijos espirituales también lo necesitan. Esto no es nuevo, gente, esto está en la Biblia. Lo que pasa es que cobertura no es bíblico, paternidad sí. Y para ser padre espiritual, no cualquiera puede ser un padre espiritual. Porque vamos a ver, a identificar lo que es el ADN espiritual, es decir, la identificación de tus genes con el que va a ser tu papá espiritual en la tierra. Y no es, tú no lo escoges, lo escoge Dios por ti. Hello. Vamos primero a ver las características, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de personas que tuvieron una relación de padres e hijos. Padres e hijos, por la palabra. No me estoy inventando esto. Y el primero es el caso de Moisés y Josué. Moisés y Josué. Moisés fue usado por Dios para levantar a Josué como líder. Y entonces la gloria que Dios tenía con Moisés fue pasada a Josué. Ahí terminó, lamentablemente. Después no hubo más nada. Josué fue usado para conquistar la tierra casi completamente, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un hijo espiritual para Moisés. Qué tremendo, ¿no? Elías y Eliseo. La clásica. Clásica. Eliseo atrás de Elías aprendiendo todo. Se les da una doble porción de la unción que fue depositada en Elías.
Eliseo podemos ver la fidelidad, en Josué podemos ver la fidelidad, pero ya mismo hablamos de las características de los hijos espirituales. Porque hablar de los hijos hay que hablar de los padres. Las dos. Hoy día todos los hijos. Y toda la carga a los hijos, la carga a los hijos, la carga a los hijos. No, señores, carga a los padres también. Los padres tienen que ser responsables con sus hijos espirituales. Jesús y los 12. ¿Qué mejor ejemplo? Jesucristo y sus 12 apóstoles. Los guió, los enseñó, los cocoteó, como decimos puertorriqueños, dio cocotazo por la cabeza. Bastantes veces se lo merecían. En fin. Y Pablo con Timoteo, Tito, Onésimo, Tíquico, montones en la palabra. No dice nada que tuvo una relación con Aquila y Priscila, pero yo entiendo también, y con Priscila y Aquila, vamos a decirlo así como es, y Apia y aquí en el libro de Filemón me habla de Apia y Arquipo. Siempre menciona a las pastoras primero. ¿Por qué será? Alaba a la mujer primero. Hay que pensarlo también. Pero yo entiendo espiritualmente que también tengo una relación espiritual. La iglesia de Corinto, hay una iglesia completa. Es decir, hay que ir entendiendo todo esto. Amén. Y cuando vemos todos estos ejemplos, ahora tenemos que ir entendiendo que hay ciertas características similares entre padres e hijos. Similares. Cuando son similares, quiere decir que son igualitos. Mira la primera de las características que tienen los hijos para ser identificados como hijos espirituales de sus padres. Vamos a 2 Timoteo 3, del 10 al 11. La palabra me está cayendo abierta, abriéndolo así. Alaba. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Esto indica que siguen la forma de ser de los padres. La bendición baja por la barba de Aarón. ¿Cierto o falso? Cierto. Es decir, que la herencia espiritual del padre espiritual va a estar en el hijo. Tuve una cobertura una vez. Yo lo he dicho también, una cobertura, porque eran cobertura, no era paternidad. Que cada vez que ellos empezaban a recibir una prueba, a nosotros nos caían chinche, y empezábamos a recibir la misma prueba, o más fuerte. Perdón. Ahí nosotros entendimos algo, que había una conexión espiritual, pero lamentablemente después pasó algo que no pudimos seguir. Era una cobertura, no había una paternidad verdaderamente. Y cuando caían en prueba, caímos nosotros en prueba. Y todo el mundo caía en prueba. ¡Wow! Algo para pensar. Es decir, que había una forma, había lo que se identifica como un ADN. Disculpen, tengo un poquito de alergia. Yo reprendo el nombre de Jesús. Amén. Heredan el carácter de los padres. Vamos al capítulo 4, en 2 Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Heredan el carácter de los padres. Es decir, lo que el padre hace, el hijo lo va a hacer. Qué mejor ejemplo que Elías y Eliseo, la doble porción del Espíritu. Amén. Escúchate esta. Son llamados a ser hijos espirituales. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. Esos 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías, es decir, hubo una palabra profética que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Son llamados a ser hijos, es decir,
la persona dentro de una palabra profética se nota la herencia, porque entonces él le dice que milite manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Y qué características de Pablo no había ahí? Es decir, hay un llamamiento eficaz dentro de la paternidad espiritual para una relación de padres e hijos. Son útiles. Vamos, Filemón. Este verso me encanta. Filemón es un libro que cuando tú te pones a leerlo, que son 25 versículos, cierra mucha enseñanza. Vamos de nuevo, Filemón 10 al 12. Te ruego por mi hijo Onésimo, que engendré en las prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Miren el 12. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Qué tremendo. Es decir, un padre espiritual manda a un hijo y le dice, mira, como yo, porque hay una herencia espiritual de ADN espiritual. Hay una conexión en el espíritu, no cualquier cosa. Eso es esencial, que hay que entender los caracteres, la esencialidad de los hijos. Y los hijos espirituales apoyan a los padres espirituales. Vamos a 2 Timoteo, versos 4. 2 Timoteo, capítulo 4. Escucha, del 9 al 11. Mira la vida de Pablo. Procura venir pronto a verme, porque Carlos estaba en la cárcel. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. No sabemos si en torno a Crescente y a Tito los mandaron. Yo entiendo que sí. Al parecer Demas se descajió. No sabemos. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque es útil para el ministerio. Mira el 12. A Tíquico lo envía a Éfeso. Vamos a hablar un poquito más de esto. Ahí se le delega a Timoteo algo. Mira, ayúdame en esto. Y mira así el 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Se puede confiar en los hijos. You can trust them, como dice el americano. Se puede haber una confianza en los hijos espirituales. Esto denota una relación de paternidad. Amén. Es decir, heredan el ADN, porque Pablo había sido así. Tienen las mismas características del padre espiritual. A Pablo se le podía haber confiado. Si Cristo no hubiera visto el corazón de Pablo de celo, te garantizo no lo hubiera llamado. Aunque había planes desde el principio de la fundación del mundo, eso lo entendemos. Pero el corazón de Pablo mostró que él, gloria a Dios, que él podía ser confiado, que en él se podía dar confianza para esto. Amén. Es decir, viendo las características de los hijos, tenemos que entender que uno, hereda el ADN, y dos, es un concepto de compañerismo y comunión, no de jefatura. Yo no soy jefe porque yo soy apóstol. Yo no soy jefe. Pero si hay una relación de comunión y compañerismo. Y quiero aclarar algo aquí. Hay muchos hijos espirituales que si los padres no los llaman un día, 2 veces, se vuelven locos. Ay, no, tranquilo. Hay otras cosas que se están haciendo, hay que entender eso. Pero siempre hay una comunicación, que sea un email hoy día. Pablo no tenía email. ¿Y cómo lo hacía? Mandando cartas. No habían teléfonos celulares, mandando cartas, pero había la fidelidad. Nosotros como iglesia no podemos estar jugando juegos de niños espirituales. Y ese es uno de los temas que voy a hablar en torno a este tema, de la paternidad espiritual. Porque hay que entender una cosa. Una cosa es la paternidad ministro y otra cosa es la paternidad la ovejita. Y ahí es donde van a caer chinche. Yo sé que mucha gente no le va a gustar lo que se va a hablar, pero se va a hablar por la palabra.
que yo no puedo entender personalmente cómo pueden haber personas, ovejas en una iglesia, que estén mandando esos diezmos a otros. Alaba. Eso no es bíblico, pero vamos a hablar ya mismito. Sin ser ministro. No es lo correcto, pero vamos con calma. Es decir, que la paternidad es una relación de compañerismo, de comunión y no jefatura. Vamos a ver algunas características de lo que es paternidad. Vamos a 1 Corintios 1:15. Me está cayendo la Biblia abierta, hermano. Lo hago, ¡pap! Y cae ahí. Y no la tengo marcada con papelitos ni nada. 1 Corintios 1:15. Sí, amén. Este no es el beso. A Dios sea la gloria, hermano. Vamos con calma. Vamos con calma. Disculpen, apunté mal la cita. Amén. Esto pasa, todo en vivo. A Dios sea la gloria. No recuerdo cuál es la cita ahora mismo. 4:15. Lo apunté mal. Estaba escribiendo en la cama, por eso tengo que decirlo así. No tengo un escritorio, Dios sea la gloria. Amén. 4:15. Amén. Porque aunque tengáis 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En Cristo Jesús les engendré. 1 Corintios 4:15. Les engendré. Es decir, paternidad viene por ganar alma. Y aquí se va a caer un mito. Hay pastores que pueden dar cobertura, dan paternidad. Punto. Evangelistas, en algunos casos, si están pastoreando, pueden dar paternidad. Apóstoles dan paternidad. Vamos a hablar de esto ya mismito. Profetas pueden dar paternidad. Y maestros pueden dar paternidad. Pero vamos con calma, que esto no podemos adelantarnos. Si usted gana las almas, en un momento va a estar dando la paternidad. Es claro. Vamos a 1 de Pedro 2:2. Y este verso no va a caer bien. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que en ella crezcáis para salvación. Niños recién nacidos. 1 de Pedro 2:2. Es decir, ¿quién le da la leche a esos niños? Los padres. Dentro de lo que es paternidad tiene que haber una provisión de parte de los padres espirituales. Y a veces va a tener que ser económica. Gústele a quien no le guste. Porque un momento dado van a haber hijos espirituales que van a tener necesidad económica y vas a tener que ayudarles. Si tú no estás en la capacidad de ayudarles económicamente, tienes más hijos espirituales, levanta una ofrenda entre los demás. Es bíblico, 2 Corintios capítulo 9. Ok, hello. No estoy dame, no. Hay que soltar de vez en cuando. Tienes que quitarle los escorpiones y los cangrejos a los bolsillos tuyos también. Si dices ser apóstol, si dices dar paternidad. Lo que pasa es que como mucha gente ha dicho cobertura, no le conviene dar tema paternidad porque no entienden lo que es paternidad. Alaba. Yo sé que esto no va a gustar, pero amén. Impartir conocimiento con temor a Dios. Es decir, la paternidad imparte el conocimiento con el temor a Dios. Que mejor ejemplo que Jesús hizo 12. Fueron 12, punto. Más después Pablo a los gentiles. Pero los apóstoles de la iglesia son 12. Principios bíblicos de gobierno. Alaba. Imparte el temor a Dios. Hey, esto está pasando, tienes que hacer esto. Se sienta con su hijo espiritual y le aconseja. Amén. Consuela, exhorta, redarguye y te motiva a hacer cosas. Vamos a 2 Timoteo 4:2.
Segunda Timoteo 4:2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mete mano, trabaja, haz el trabajo en el nombre de Jesús. Dale para adelante. Te puede. ¿Quién dice que los hijos espirituales no se desmotivan? Aquí tuvo uno que, válgame Dios, las he pasado. ¿Cuántas veces yo no he ido a enganchar el guante de los ministerios? En el ministerio. ¿Cuántas veces? Ahí había una paternidad que echa para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Entrenan a sus hijos. Efesios 4:12. Me encanta porque el contexto es del gobierno en la iglesia. Efesios 4:12. Tenía aquí, pero la vida es de estudio. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un perfeccionamiento. Esa es la labor en la paternidad. Dios constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, profetas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Es tarea de esos, gloria a Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, de edificar y entrenar a los hijos espirituales, sea en la iglesia que alguien pastoree, sea en la iglesia que una persona pastoree, o donde sea, no importa. No importa. Número 6 es: envían a los hijos. Mateo 28, 18, 19. Vida a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre y Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que yo enseñé a guardar. ¡Vayan! Filemón 10:12, lo leímos. Vete, recíbeme a Onésimo, que Onésimo hagas útil. Y segunda Timoteo 4:12. Vamos a leer ese. Alaba alma mía Jehová. Gloria a Dios. Porque de ahí yo aprendo de esto también. A Tíquico lo envié a Éfeso. Tremendo. Pablo mandó a Tíquico. Vete, muchacho, allá, trabaja en Éfeso. ¿Por qué no? Él estaba en la cárcel, pero él no podía ir a todas partes. La labor de un padre espiritual también está lanzada a los hijos. Enviarles. Y la séptima característica es mantenerse conectados. Como te dije, aquí hay un concepto de madurez. No es a diario, no es a diario. No, que llamando cada hora. No, cálmese en nombre de Jesús. Si usted es ministro, y ahora es que voy a hablar de esto, la paternidad. Hay dos tipos de paternidad, que es la paternidad de un ministro y la paternidad de la oveja. Son dos tipos completamente diferentes de paternidades. No. Pero se mantienen conectados. Y vamos a Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea, amén, en la iglesia laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Decid al equipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Se mandó carta. Pablo mandaba carta. Se manda un email. Pero vamos a hablar ya mismo. Y 2 Pedro 3:1. Y quiero detenerme en este verso, porque hay un concepto de madurez que hay que entender en torno a los ministros. 2 Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Hay comunicación. Pero vamos a pararnos un momento aquí en Colosenses. Pedro mandó carta. Pablo mandaba carta. Hoy día tenemos el email, tenemos teléfono, tenemos Skype, video. Una bendición, Skype. Pero aquí hay un concepto que la iglesia se ha desconectado. Y es la madurez ministerial.
Pablo le habló a Timoteo en torno a los requisitos de obispos y diáconos. Eso lo podemos aplicar a todo ministro. Está en primera Timoteo. Vamos a buscarlo. First Timothy, primera Timoteo. Capítulo 3. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario el obispo ser irreprensible, varón una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso, ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro. Gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos sujeción con honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? No un neófito, que no va diciendo se caiga en la condenación del diablo. Yo he visto apóstoles de 18 años, hermano. Neófitos por completo, chamaquito, hermano. Aquí es donde entra la madurez del ministro. Y ahora vamos a hablar de esto. Hay dos tipos de paternidades, pero el ministro muchas veces tenemos, miren, y se los habla uno que estuvo 4 años y medio en República Dominicana, un país pobre, cogiendo guagua, cogiendo autobús, que allá los autobuses son un desastre, predicando en sitios con el bache hasta la rodilla, que uno entraba y uno, Dios mío, ¿cómo salgo de aquí? Cajos quedados que había que empujarlos para no salir. Señor, permíteme salir. Derrumbando altares del enemigo, levantando adoración al Padre. Amén. Yo sé lo que es. ¿Cuántas veces yo me sentía solo? Necesitaba una palabra. Siempre Dios la puso. Pero yo tuve, y lo digo para la gloria de Dios, mi esposa y yo tuvimos que fajarnos ahí. Y eso nos levantó la madurez. Porque el ministro está llamado a ser maduro. No está llamando cada 5 o 6 minutos a su apóstol o a su pastor. Mire, varón, ¿cómo está? Mire, varón, ¿cómo está? Para escuchar su voz. Estoy trabajando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Estoy manejando. No puedo hablar ahora. O tengo el Bluetooth, no puedo hablar por teléfono normal. Tienen que escucharme, llámame después. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros para poder ser levantados en un nivel de que podamos ser llamados ministros. Si no es así, no sirve. Por eso que hay dos tipos de paternidad. Y esto es lo que va a picar, yo lo sé. Una es la paternidad a los ministros, como vimos en todo este ejemplo. Timoteo, Tito, Onésimo. Fue levantado como ministro en las cárceles. En la cárcel. Y hay una paternidad a la iglesia que un pastor pastorea. Y aquí es donde va a venir el tema difícil. Y yo te la digo, te la hablo como es. Hay un abuso, hermanos. Y vamos a hablar primero en torno a la paternidad. Después vamos a hablar del abuso. La paternidad implica una relación de padres a hijos. No cobertura. Cobertura es un invento del hombre. Punto. Para crear concilios nuevos. Que lo que han hecho son concilios nuevos pentecostales en muchos casos. O denominaciones nuevas. No, hermanos, no es lo bíblico. Pero vamos a detenernos un momento y vamos a poder entender qué es lo que es el concepto paternidad y qué es lo que es el concepto de el concepto paternidad al ministro. Los ministros necesitamos ser cuidados. Y ahí donde entra una relación ministerial de un apóstol o un profeta con unción apostólica, hay que decirlo así, porque son las dos primeras escalones en el ministerio, en el gobierno de Dios, a otros ministros con la misma unción o con unciones más abajo. Ahí donde entra esto. Una paternidad dada al ministro. Y hay una segunda paternidad, que es la del pastor de la iglesia a sus ovejas. Es decir,
que si usted se congrega en un sitio, su paternidad, su pastor. Y aquí viene el tema difícil, los diezmos. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 9, del 1 al 14. Y aquí es donde vamos a discutir lo que no es paternidad. Vamos a leer. Vamos desde el 8. Escucha lo que dice el 8.1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y aquí, vamos aquí. Mira el 9. La administración de los santos, por demás que yo escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre las de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Es decir, Pablo en un momento dado una iglesia con mucha necesidad, pero él hizo el llamado de que se enviaran unas ofrendas para esas iglesias. ¿Y qué pasó? Se dio, mandaron las ofrendas. Pablo como apóstol, cobertura, paternidad de todo este montón de iglesias. Corinto, Dalmacia, Gala, que no es la Biblia donde Tito estaba, Dalmacia, Galacia, Colosa, que es colosense, Filipo, que es filipense, etcétera, 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 Creta, que es donde estaba Timoteo un momento dado, después fue a Éfeso. Él hizo el llamado. Macedonia, Acaya, él hizo el llamado. La Odisea. Y la Odisea existe todavía, la ciudad. Hizo un llamado para que hubiera unas ofrendas dadas por una necesidad que estaban pasando los hermanos. La Biblia nos habla del profeta Agabo, que él profetizó una hambruna que se dio en los tiempos de Diocleciano, pero la iglesia no necesitó porque los hermanos se reunieron y mandaron. Te garantizo, fue otra vez los apóstoles. ¿Esto quiere decir entonces que la paternidad es una pedida de dinero? No. Aquí lo que se está demostrando es que los padres se preocupan por los hijos. Mira cómo es esto. Los padres espirituales se preocupan por los hijos. Mira, necesitamos una ofrenda para esta iglesia. Necesitamos una ofrenda para esto. Necesitamos una ofrenda para lo otro. Ofrenda. Porque los diezmos los das donde te congregas. Yo sé que mucha gente va a salir hablando de Melquisedec y Abraham, pero Melquisedec no era la cobertura de Abraham. Melquisedec entregó a Abraham, los diezmos del botín por una promesa. No porque, ay santo, no porque es una regla. Usted diezme donde usted se congregue. Y si usted es pastor, diezme donde usted pastorea. Se ha hecho un gran negocio, una pirámide, porque la pirámide de Cristo es al revés. El que desee, vaya, mándame un email, ministeriopdp@gmail.com, le doy la dirección del blog, de una revelación que Dios me dio, que el gobierno de Dios es al revés. Nosotros, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sustentamos a la iglesia. No, la iglesia nos sustenta a nosotros. Que el obrero tiene un salario, amén, eso es otro cantar. También me salieron estos días que los pastores no pueden tener sueldo, es una mentira del diablo. Claro que sí, los obreros tienen su salario y que vive el altar, que coman el altar, pero no se enriquezca. Ay, santo, se me zafó. Amén, escúchalo. Porque hoy día se habla más de riqueza que de santidad. Y la Biblia no me dice a mí sin prosperidad nadie va al Señor. Me dice a mí sin santidad nadie va al Señor. Santo. Los diezmos los dan donde te congregas, ovejita. Tú no les mandas ningún diezmo a un apóstol y después te congregas en esa iglesia. No se llama robarle a Dios, porque no, te garantizo que ese apóstol que está por allá, tú que a lo mejor vives en, qué sé yo, en Honduras o en México y estás mandando tus diezmos a, qué sé yo, a Estados Unidos y congregándote en tu iglesita y tu iglesia necesitando. Cuando ese apóstol tú le digas, se murió mi mamá
y le digas a ese pastor, se murió mi mamá, ¿quién va a ser el primero que va a ir a ese lugar? Te garantizo, el apóstol no va a ir. No va a ser a montar un avión. Y creo en el gobierno apostólico, en la iglesia. Hay que derrumbar todas estas vacas sagradas, hermano. Usted de sus diezmos, usted se congregue. Si no hay ADN espiritual, búsquese una congregación, hermanito, ovejita, que no ha sido está siendo llamado al ministerio, pero todavía no se ha manifestado, que está congregándose y quedándose ahí tranquilito, tranquilita. Búsquese esa congregación y diezme ahí hasta que consiga una con ADN. No deje que nadie le meta las cabras al cojal, es decir, que le joven su dinero. Punto. Le joven su dinero. Eso no es de Dios. Las coberturas. Por eso es que el concepto de cobertura está antagónico, hermanos. El concepto de paternidad es el concepto bíblico. Lo primero que te pregunta una cobertura, hay que darnos diezmos a qué tal. No, hermano, no. A la paternidad no se le manda diezmos, se le manda ofrendas. Punto. Eso no es bíblico. No es bíblico. Los diezmos se dan en la congregación, uno se congrega. O el ministerio que uno se congrega, donde te cuidan, donde te nurture you, donde te mantienen bien cuidadito, que si tienes un problema cogen por ti, que si estás enfermo te llaman a las 4 de la mañana, hello. Esa. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, consíguete una. Hasta en el momento que Dios te levante del ministerio, pase lo que pase. Amén. Se envían ofrendas, como te lee 2 Corintios 9, desde el 8 hasta el 9, 14. 2 capítulos completos. Pero es para apoyo de la iglesia, no para los pastores, los apóstoles enriquecerse. Que el obrero digno su salario, amén. Que el apóstol está ahí, amén. Mándele su buena ofrenda mensual. Porque ese hombre de Dios, esa mujer de Dios que es un apóstol de verdad, está ahí por usted. En cualquier momento dado, es para que usted esté en bendición. Alaba. Es para que Dios le bendiga a usted. Y el que vive el altar, que coma el altar. Santo Dios. El águila está volando. Alaba. Pero me sigas amando y no me amas, pues amén. Vete con Dios. Van a haber muchos llamando religiosos y van, no, señor, religioso usted en el nombre de Jesús. Que usted no sigue las cosas por la palabra. Eso significa religión, añadirle, quitarle a la palabra. Amén. La paternidad, como te dije, las ovejitas se congregan. El pastor donde usted se congrega su paternidad. A los ministros se le da paternidad. Entre ministros. Siempre debe ser un ministro que está a un nivel un poquito más alto que el tuyo, tiene más experiencia en el ministerio. No te busques un neófito. La Biblia lo habla, no. No, señores, los neófitos no tienen llamado, amén, buena cosa de la. Pero espera en el tiempo de Dios. ¿No te quieres levantar como apóstol? Cuando Dios está santo. Si Dios te ha llamado a profeta, no te hagas apóstol. Te va a caer chinche. Si Dios te llamó evangelista, no te hagas llamar profeta. Y si Dios te llamó profeta, no te hagas llamar evangelista. Porque ahí es que la gloria de Dios va a ser desatada en tu vida. Y la paternidad no es cobertura. La cobertura es cuando tú me llamas a mí, me pides que ore por ti. O yo te llamo a ti, mira, mano, por favor, cúbreme en oración, tengo una entrevista de empleo, tengo esto, tengo lo otro. Eso es cobertura. Eso se ha hecho toda la vida en la iglesia. El concepto que se ha querido hablar hoy de cobertura es un concepto completamente económico y antagónico, hermanos. No es de Dios. Ese concepto no viene de parte de Dios. Porque se están enriqueciendo mucho y otros están haciéndose más pobres. Y eso no es de Dios. Padres espirituales estamos para dar. Una iglesia con otra cobertura en México, me quedé esperando para mandarle unas Biblias. Las Biblias las di en otro sitio. Eran en español. Amén. Que necesito ofrenda, se le envía.
en un momento dado. Tampoco cojan abuso, porque tenemos un casito de Perú, de un señor de apellido Mena, y lo voy a tirar al medio, que dijo que trabajó en Betel TV, siendo mentira. Esa es la 1. 2, que necesitaba una ayuda, hasta blogs abrió en internet, que la esposa que tenía cáncer. Mira, hermano, toda una mentira, buscando a alguien que lo mantenga. Un hombre completamente antagónico. Tremenda mentira. Pero a Dios sea la gloria. Uno aprende a caminar. No te dejes engañar. Eres oveja, vete a una iglesia, a tus diezmos y tus ofrendas ahí. No estoy diciendo tampoco que no se manden ofrendas a ministerios que han sido de bendición. No estamos sembrando en Radiovisión Cristiana. Ya dos necesidades fuertes hemos pasado, y en Radiovisión es donde se ha visto. Y lo digo, y me da lástima, porque hoy, ahora mismo Radiovisión está fuera del aire por internet, no sé qué está pasando. Vivo en Virginia, no vivo en Nueva York, ¿tú me entiendes? En New Jersey, en Connecticut, que hasta allá abajo llega. Pero Radiovisión, hasta ahora, 2 veces que hemos hecho promesa, Dios ha contestado así, mano, bien rápido. Dios ha contestado súper rápido. A Dios sea la gloria. Por eso hay que entender que cuando se entra en todo este concepto espiritual de paternidad y cobertura, y te empiezan a tirar por el lado del dinero, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado, porque no viene de parte de Dios. Al no venir de parte de Dios, es completamente antagónico. Amén. Pero sí hay un concepto bíblico llamado paternidad. Es bíblico. No es directrices de concilios, no son denominaciones. Es una relación entre padres e hijos que tienen el mismo ADN espiritual. No busques una paternidad espiritual que no tenga tu ADN. Amén. Esperamos que esto haya sido de bendición para todos aquellos que nos sintonizarán. Va a haber gente que se va a enojar. A Dios sea la gloria. ¿Qué puedo hacer? A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todo aquel que ve este video. Padre, en el nombre de Jesús, yo desato sanidad sobre artritis ahora. Obra el milagro en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, sana artritis ahora. Principio de artritis. Manda una palabra de sanidad ahora en el nombre de Jesús contra la artritis. Desatamos el milagro en el nombre de Jesús. Por tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que tú bendiga a todos aquellos que vean este programa, que sea de bendición. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones en esta tarde. Te doy nuestro email de una vez más. ministerioapdp@gmail.com. Manda un email, tenemos el blog. Te dije, recursos gratis ahí para que bajes el libro, bajes de todo. Nos han pedido muchos manuales de encuentro. Del manual de encuentro. Estamos mandando el manual de encuentro solamente a pastores. Pueden ser pastores asociados. ¿Por qué la decisión? Porque han habido abusos. Y quiero que se entienda. No es, yo no quiero hacerlo. Pero como han habido personas que, inescrupulosos, hemos tenido que optar por esa decisión. Si sigue pasa de nuevo, la próxima va a ser, no quiero hacerlo, pero va a tener que mandarnos una ofrenda, porque se hizo un trabajo, ahí yo escribiendo, mecanografiando todo eso, dándole un buen formato. Yo estuve algunos 5 o 6 días haciéndolo completamente. No fue fácil, pero a Dios a la gloria. Semana que viene voy a hablar de un tema que va a gustar mucho, que es del rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. A lo mejor se extienda, porque quiero entrar en el tema, y he sentido en el tema, entrar en el tema de las 7 iglesias. Y es algo que muchas personas han identificado con épocas en la iglesia de Cristo. No estoy de acuerdo, en parte, no estoy de acuerdo en otras, pero el Espíritu Santo guiará a cómo sea todo. Les pido que sigan orando por el casito de mi esposa. A Dios sea la gloria. Ya se están viendo unos avances en esto, porque se está logrando conseguir toda la información de la mentira que se levantó contra mi esposa.
A Dios sea la gloria. Se ha logrado compilar la información, todo se está consiguiendo, pero mantengan una oración porque, hermano, tenemos la carga. Por eso yo estoy grabando toda la semana. Estoy grabando porque tengo la carga ya de comenzar a predicar la palabra. Tengo la carga de comenzar a levantar el ministerio aquí en Virginia. Y a Dios sea la gloria, ¿sabe? Ministerio Apostólico y Profético del Padre, te lanzamos la bendición del Padre y Espíritu Santo para tu vida en nombre de Jesús. Somos una iglesia como un ministerio apostólico y profético. Creemos en la reforma apostólica y profética con todos y sus errores, pero los errores hay que hablarlos y hay que decir las cosas como son. Amén. No estamos de acuerdo con algunas cosas, pero no significa que por eso vaya a ser lanzado herejía, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si quiero hablar del legalismo, lo que es legalismo también. Semana que viene voy a comenzar a hablar del rapto, mayormente del rapto. El Señor me lleva ministrando ya 2 días cogidos en torno al rapto. Y hay que estar preparado. Esto está avanzando. Me enteré del pastor Reyes en Honduras que quisieron meterlo preso por hablar en contra del homosexualismo. Esto es Lucas 17. Eso va a pasar a nivel mundial, hermanos. No piensen que esto es que usted va a hacer una marchita y ya te... No, hermanos, no, esto va a pasar. La iglesia va a ser perseguida ante el arrebatamiento. Pero va a haber el derramamiento de gloria más grande de la historia de la iglesia completa. Lo vamos a ver. Amén. Creo que ya lo estamos viendo. Hoy Dios me dio una palabra, como dije, en torno a la artritis. Dios sea la gloria. Pues, y solamente deseo que estés en paz, en bendición. Te bendigo en nombre de Jesús. Paz de Cristo. Pases una linda tarde, un hermoso domingo. Bendiciones. Pases buenas tardes. Tienes, como te dije, peticiones de oración, envíalas a nuestro email. Una vez más, ministerioapdp@gmail.com. El águila sigue volando. Bendiciones, buenas tardes. Reforma, avivamiento y gloria. Programa del día 2, desde a 4 de agosto de 2013. Bendiciones. Está el otro amigo en Cristo, apóstol y profeta José Quintero. Bendiciones. Desde Virginia, Estados Unidos. Salúdame, bella isla de Puerto Rico. El que sienta sembrarme una ofrendita de por lo menos una docena de bacalaitos y alcapugias, en confianza me manda un email. Te bendigo en nombre de Jesús. Una broma, te amo en Cristo. Bye bye.